Ministra, muchísimas gracias por esta entrevista. Encantada, muchas gracias. Hay hartos temas de la actualidad, hay temas que le competen a la justicia, entre los cuales está la discusión en la Convención Constitucional, de los que vamos a hablar en un momento más. Me gustaría preguntarle, sin embargo, por algunos temas de la actualidad en los que creo que el Poder Judicial no debería estar ajeno, al menos en su mirada, ¿no? Me gustaría preguntarle primero, ¿cuánto cree usted que puede afectar la imagen del Poder Judicial hechos como que los condenados por el caso Luxinger-Macay hayan terminado con ciertos beneficios? La Corte Suprema, de hecho, había rechazado sus acciones para conseguirlo y se los terminó entregando Gendarmería, que es una institución que depende de un ministerio que puede tener una consideración política. A ver, yo creo que en primer lugar es importante decir que no todo aquello que sucede en relación con condenas, con juicios, con delitos, todo es atribuible al Poder Judicial. A veces se confunden las cosas y se ve como si fuera uno, ¿no? Como que el Poder Judicial es lo mismo que el Ministerio Público, que Gendarmería, que los ministerios, y son todas instituciones separadas que tienen cada una sus propias atribuciones. En consecuencia, el Poder Judicial, en los beneficios que Gendarmería da, no tiene ninguna intervención. Y solamente en ese sentido lo que nosotros podemos decir es que ojalá que estas materias, ¿no es cierto?, se puedan regular adecuadamente, de modo tal que se hagan consideraciones en estos temas y que no haya de ninguna manera tratos diferenciados en el sentido de que algunas personas tengan beneficios de este calibre, ¿no es cierto?, con los años que llevan y otros no del punto de vista de sus condenas, porque así como no queremos que haya un trato discriminatorio a una persona por tener un tipo de delito o por tener un tipo de etnia, por ejemplo, que tampoco sea en sentido contrario. Pero eso es un tema legislativo que tiene que ver con las facultades de ese órgano y no con el Poder Judicial. Lo que me lleva a las declaraciones de la ministra del Interior, que dio a entender esta semana que la justicia en Chile depende mucho del origen social del inculpado. ¿Qué tiene que decir la Corte Suprema frente a eso? Porque de alguna manera implícitamente apunta al sistema judicial más que a la accionar, por ejemplo, de la policía. A ver, yo creo que nosotros tenemos una pública preocupación por el tema de la igualdad. Hemos desarrollado una serie de protocolos en ese sentido, justamente para asegurar el acceso a la justicia y el trato adecuado respecto de todos aquellos grupos que pueden resultar vulnerables. No solamente aquellos que pueden resultar vulnerables por temas de recursos económicos, sino que todas las personas que son vulnerables. En consecuencia, esa visión yo no la comparto porque desde adentro me consta que no es así. Los jueces, además, vienen de distintos estratos sociales. Los jueces no son elegidos de castas, ¿no es cierto?, o de grupos privilegiados, sino por el contrario, muchos jueces son personas de mucho esfuerzo y en consecuencia no llevan impresa en su corazón, ¿no es cierto?, ni en su forma de juzgar ningún tipo de clasismo ni cosa por el estilo. Lo que sí puede suceder es que a veces la falta de recursos hace que las personas se vean, por ejemplo, con malas defensas o con más dificultades para ser defendidas, tema que nosotros tenemos que implementar como sociedad. En consecuencia, no comparto la idea que el mundo se divide entre rubios, morenos, bajos, altos y cosas por el estilo, y el Poder Judicial, por supuesto, que tampoco está por esa teoría, y nos gustaría que se haga un examen un poquito más detenido. Cuando se dice que hay que mirar al Poder Judicial, hay que mirarlo con detención. Perfecto. Le voy a preguntar ahora por otro tema que también ha marcado pauta esta semana. La Corte Suprema había desestimado el último recurso que había presentado la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, y con ello quedaba a las puertas de tener que ir a la cárcel. Sin embargo, se fugó, pero lo hizo por la puerta ancha, salió por el aeropuerto. La PDI dice que al momento de viajar no se encontraba con orden de arraigo, porque esa orden había sido revocada previamente por la Corte de Apelaciones. ¿Podría tener la justicia eventualmente alguna responsabilidad o hay algo que en la asimetría de este caso le permitió a ella poder darse a la fuga? A ver, ahí hubo un espacio, hubo una vocería precisamente ayer de la Corte respectiva para explicar este tema. Hubo una cautelar que se revocó tiempo atrás y nadie pidió que se volviera a decretar esa cautelar. Y los jueces en este sentido no pueden ir decretando medidas cautelares de oficio por cuenta de ellos. No le correspondía a un juez hacerlo. No le corresponde, sino que lo que corresponde es que esto se solicite, ¿no es cierto?, por las partes. Y en consecuencia se revocó esta cautelar, quedó sin cautelar esta señora y después nadie pidió que se repusiera esa cautelar. Ahora, sí se ha argumentado que la Corte Suprema se demoró más de un mes en ratificar la condena en contra de la exalcaldesa y que ese fue el tiempo que ella aprovechó para diseñar esta estrategia. A ver, ¿cómo se podría haber demorado 5 días? Esto es una cosa que una persona que está pensando, ¿no es cierto?, en no cumplir con su condena, ¿no?, ya sabe que está condenada
y está pensando no cumplir con su condena y hay recursos pendientes, no es que lo planifique porque la Corte se toma tanto tiempo, lo planifica desde el momento, ¿no es cierto?, que está viendo que arriesga esa posibilidad. No hay escapes a consecuencia de que una causa se demore un mes en la Corte. Son escapes planificados y es una lástima que esto haya sucedido, porque la idea es que las personas cumplan, ¿no es cierto?, con las condenas que se les aplican, pero hay responsabilidad de las partes intervinientes en ello. ¿Le preocupa al Poder Judicial episodios como el del linchamiento que se produjo en la comuna de La Florida? Muchísimo. ¿Ciudadanos tomando justicia por mano propia? Muchísimo. ¿No? Esto yo creo que es muy grave para el sistema, ¿no es cierto? Es muy grave para la ciudadanía, es grave para el Poder Judicial, es grave para todo el mundo, porque el Poder Judicial existe justamente porque las personas en un Estado, ¿cierto?, democrático renuncian a hacerse justicia por sí mismas, lo que se llama la autotutela, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de que sea el Poder Judicial, ¿cierto?, el comandado para en definitiva resolver estas situaciones delictuales y otras. Cuando las personas hacen justicia por sí mismas y encima a veces eligen mal, ¿no es cierto?, no se dan cuenta que la persona no es la indicada y hay incluso un daño gravísimo, la muerte de una persona inocente, significa que hay una falla en el sistema desde el punto de vista de las confianzas, ¿no? Y esto creo yo que es una gran tarea, ¿no?, de todos los poderes del Estado, el asegurar que el Estado de Derecho funciona y en consecuencia que no son las herramientas necesarias ir haciéndose justicia por sí mismo, más aún porque se cometen estos errores gravísimos, ¿no?, que ni siquiera era una persona que a lo mejor era la responsable de un delito. ¿Le parece que deberían existir las detenciones ciudadanas? Porque en estricto rigor las detenciones ciudadanas sí están frente a la flagrancia, sí, efectivamente. ¿Y le parece que abre la puerta a que ocurran cosas como esta? Yo creo que hay que distinguir. Una cosa es que los ciudadanos puedan detener un delito flagrante, porque resulta que si a una persona, ¿no es cierto?, se la pilla que va corriendo con una cartera, ¿no es cierto?, la persona está ingresando a una propiedad, se la detiene desde el punto de vista físico hasta que llegue alguien que la detenga desde el punto de vista ya más jurídico. Es un tema, ¿no? Y esto se admite, por cierto, por la Constitución vigente, ya veremos qué pasa con la nueva Constitución. Pero las detenciones ciudadanas no son una especie de autorización o de aval para que los ciudadanos, además de hacer la detención, ¿no es cierto?, de detener a la persona para que no se siga moviendo, la torturen, la golpeen, la lesionen, claro, o directamente mucho de lo que ocurrió en La Florida. Claro, ese es un camino muy largo de diferencia entre una cosa y la otra, y yo creo que ese camino no hay que transitarlo y hay que devolverlo a los cauces naturales, ¿no es cierto?, donde realmente se espere que sean los órganos correspondientes los que hagan justicia. A propósito del proyecto que se está discutiendo en el Congreso respecto de los procesados en el marco del estallido social, la Corte Suprema ha dicho que la naturaleza del indulto es para personas que ya están condenadas. Así es. ¿Aplica lo mismo en el caso del concepto de amnistía? A ver, la amnistía es importante decir, ¿no es cierto? La amnistía viene del mismo origen de la palabra amnesia o olvido. Significa un olvido social, ¿no es cierto?, una especie de perdón que se da de ciertas conductas cometidas en un cierto tiempo que tengan que ver con situaciones críticas que la justifican. Esto, además, luego, ¿no es cierto?, de dictadas, estas leyes de amnistía muchas veces son súper cuestionadas, ¿no? Porque a veces, obviamente, hay quienes piensan que llevan a la impunidad. Pensemos en la amnistía del año 78, ¿no es cierto? Esa es una amnistía que luego se consideró espuria, ¿no? Entonces, es complejo el tema de las dictaciones de leyes de amnistía. Y ahí sí, ¿no es cierto?, puede considerarse que lleven a todas las personas que están siendo imputadas por ciertos delitos cometidos en un periodo y que se vean beneficiadas con esa ley de amnistía. Pero ahí hay que tener obviamente una ponderación política, que por supuesto a los tribunales no nos corresponde hacer, sobre cuál es la entidad de las situaciones que justifican amnistiar. No les corresponde hacer esa ponderación porque es política, pero sí, en general los tribunales tienden a no gustarle las amnistías. A ver, por lo general a los tribunales les gusta que no haya evasión sobre las responsabilidades y que en definitiva si se evita que se responda de ciertas situaciones, eso tenga un sólido fundamento, porque como digo, se han considerado amnistías dictadas no solo en este país sino en otros como medidas espurias, ¿no? Eso no significa que todas las amnistías sean espurias, pero sí que uno tiene una obligación de hacer un fundamento muy sólido, ¿cierto?, que lo justifique, que lo explique. Ministra, hablemos un poquitito de lo que se discute en la Convención Constitucional. ¿Cree que la idea de tener este Consejo de la Justicia, que lo voy a decir así en simple, estaría de alguna manera por sobre el Poder Judicial, debe ser mayoritariamente integrado por jueces? Y si es así, ¿por qué? A ver, primero nosotros hemos sido partidarios de que exista este consejo que hoy se llama en el proyecto Consejo de la Justicia. Nosotros creemos que es bueno separar las funciones jurisdiccionales
del gobierno y la administración judicial. El desgaste de combinar las dos cosas es un desgaste alto. Por ejemplo, ¿no? que los ministros tengan que hacer visitas en cortes inferiores y cosas por el estilo. Mire, no tanto porque esas visitas más son una cosa de contacto, ¿no es cierto?, y de diálogo, pero sí el tema de estar revisando traslados, estar revisando medidas disciplinarias, estar revisando un montón de temas, ¿no es cierto?, que producen un desgaste, ¿no? Porque además, obviamente, que la Corte Suprema tiene muchas causas desde el punto de vista jurisdiccional. En consecuencia, es conveniente, ¿no es cierto?, a juicio del Pleno, esto lo ha dicho varias veces, que exista esta separación. Pero ¿por qué? Contestando la segunda parte de la pregunta, ¿por qué es importante que esté integrado este Consejo mayoritariamente por el Poder Judicial? Mayoritariamente, no únicamente. Porque hay una cierta experiencia, ¿no es cierto?, de temas y materias que se tiene que aportar en un organismo como este. No se puede venir de la calle, ¿no es cierto?, y entender toda la mecánica del Poder Judicial de un minuto a otro. Pero también podría estar radicado el temor en que en manos políticas, independiente de cómo se designe a esos integrantes, se termina, por ejemplo, no sé, calificando a los jueces respecto de sus fallos o hayan consideraciones al margen de lo jurídico. Cuando nosotros hablamos de una integración mayoritariamente judicial, tiene que ver con una expertise, con un aporte que no hay que desconocer. Y también con lo que nosotros tantas veces hemos mencionado como un principio que aplica en este caso y en tantos otros, que es el tema de la independencia del Poder Judicial. La calificación o la observación sobre la función judicial está bien, porque ninguna función puede ser exenta totalmente de controles, pero los controles tienen que atender aquello que es controlable y en consecuencia no se puede entender que los controles van a decirle a los jueces: usted tiene que fallar de este modo, no nos gusta que haya fallado este otro, usted tendría que aplicar tal cosa o tal otra, o en definitiva, mire, no nos cayó bien, por ejemplo, que usted condene a tal institución o no la condene, porque eso es inmiscuirse directamente en la función jurisdiccional y, por cierto, no es ese tampoco el papel que debe tener este Consejo. Perfecto, y así se lo han hecho saber en la convención. Nosotros hemos varias veces mencionado, primero, que apoyamos que exista un consejo. Segundo, que creemos que la integración de ese consejo tiene que ser mayoritariamente judicial. ¿Le gustaría que además lo presidiera el presidente de la Corte Suprema? Y además, ¿no?, que lo presida el presidente de la Corte Suprema, porque eso permite un buen link, ¿no es cierto?, una buena relación y contacto entre ese organismo y la Corte Suprema, ¿no es cierto?, para poder combinar diálogo, ¿no es cierto?, para poder combinar intereses y, por supuesto, también hacer presentes necesidades, porque cuando uno está hablando, por ejemplo, del sistema de nombramiento o del sistema de traslados y todo, también hay algo que decir del punto de vista de cómo están funcionando los tribunales, ¿no? Porque esto no son cosas que son etéreas, ¿no?, sino que están imbuidas en un sistema en curso, en funcionamiento. Ministra, muchísimas gracias Encantada por recibirnos aquí en la Corte Suprema. Muchas gracias a usted.